Y el misterio terrible del soldado que perforó a Jesús en la cruz. Imagina un viernes oscuro en Jerusalén, año 33. Las nubes se arremolinan sobre el Gólgota, como si el cielo supiera que algo está a punto de partir la historia en dos. En medio de una multitud enfurecida, un centurión romano, Longinos, observa en silencio. Su misión es clara: supervisar la crucifixión de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero, ¿y si te digo que este soldado, un hombre endurecido por la guerra y la obediencia ciega, terminaría arrodillado, proclamando que aquel hombre en la cruz era el Hijo de Dios? ¿Por qué un guerrero de Roma, alguien que vivía para cumplir órdenes, renunció a todo para seguir a quien había ejecutado? ¿Qué vio en esa cruz que lo transformó de verdugo a creyente? Hoy te contaré la historia de Longinos, una historia de redención, fe y valentía que aún resuena en millones de corazones, especialmente aquí, en España, donde la fe ha moldeado nuestra historia. En este video, descubrirás 3 cosas: cómo un momento puede cambiar una vida para siempre, porque Longinos se convirtió en el primer gentil en reconocer a Cristo, y qué lecciones podemos aprender de su viaje para encontrar nuestro propio propósito. Pero antes de sumergirnos, quiero preguntarte, ¿has tenido alguna vez un momento en tu vida que te hizo cuestionar todo lo que creías? Quédate con nosotros, porque la historia de Longinos podría inspirarte a encontrar respuestas. Vamos a empezar. Imagina una ciudad envuelta en tensión, donde el aire parece contener el aliento. Estamos en Jerusalén, año 33, en plena Pascua, un tiempo sagrado para los judíos, pero también un momento de fricción bajo el dominio romano. Las calles están llenas de peregrinos, los mercados vibran con voces, y en el horizonte, el Gólgota se alza como un recordatorio silencioso de la justicia implacable de Roma. Ese viernes, un hombre llamado Jesús de Nazaret sería llevado a la cruz, y un centurión romano, Longinos, estaría allí, sin saber que ese día cambiaría su vida para siempre. ¿Por qué este día fue tan crucial? No solo porque marcó el evento que dividió la historia en antes y después, sino porque fue el comienzo de una transformación personal que resonaría por siglos. Jerusalén no era solo una ciudad, era un crisol de culturas, creencias y conflictos. Los romanos, con su ejército poderoso, mantenían el orden con mano de hierro, mientras los judíos soñaban con liberarse de sus cadenas. En medio de esta tormenta, la Pascua atraía a miles, y con ellos, rumores sobre un hombre que decía ser el Hijo de Dios. Según los evangelios, más de 80,000 personas vivían en Jerusalén, y en Pascua, esa cifra se duplicaba. Imagina el caos, las miradas desconfiadas, las palabras susurradas sobre un tal Jesús. Pongamos esto en perspectiva con un ejemplo moderno. Piensa en un evento masivo, como la Semana Santa en Sevilla, donde miles se reúnen, llenos de fervor y emoción. Ahora, imagina que en medio de esa celebración, un hombre aparece, desafiando las normas, predicando un mensaje de amor y esperanza, pero también enfrentándose al poder establecido. Eso era Jesús en Jerusalén, y Longinos, como centurión, estaba acostumbrado a sofocar cualquier chispa de rebelión. Pero algo en este hombre, algo en su mirada, lo haría cuestionarse todo. A veces, los momentos que cambian nuestra vida llegan en medio del caos, cuando menos lo esperamos. Como Longinos, podemos estar inmersos en nuestra rutina, cumpliendo órdenes, pero un solo encuentro puede abrirnos los ojos a una verdad más grande. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida cuando un evento inesperado te hizo replantearte todo? Ahora, te preguntarás, ¿quién era este Longinos, el hombre al que el destino llevó a estar al pie de la cruz? Vamos a descubrirlo en la siguiente parte, donde conoceremos al centurión implacable que vivía para Roma, pero cuyo corazón estaba a punto de ser tocado por algo mucho más grande. Imagina a un hombre cuya vida está definida por el acero y la disciplina. Longinos no era un soldado cualquiera, era un centurión romano, un líder de más de 100 hombres, temido en el campo de batalla y respetado en los cuarteles. En el año 33, en la bulliciosa Jerusalén, Longinos era la encarnación del poder de Roma, fuerte, estratégico y, sobre todo, leal. Pero detrás de su armadura reluciente y su mirada firme, había un vacío que ni las victorias ni las órdenes podían llenar. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y qué lo llevó a estar al pie de la cruz aquel viernes fatídico? Ser centurión no era solo un título, era una vida de sacrificio y obediencia ciega. Longinos había escalado rangos gracias a su inteligencia y valentía, comandando legiones en tierras lejanas, sofocando rebeliones, ejecutando órdenes sin pestañear. Según los registros históricos, un centurión debía ser implacable,
capaz de mantener el orden incluso en las situaciones más caóticas. Pero en algún rincón de su alma, Longinos comenzaba a cuestionarse. Había visto la muerte de cerca, había empuñado la espada sin dudar, pero a veces, en la quietud de la noche, se preguntaba, ¿es esto todo lo que soy? ¿Un instrumento del imperio? Pongamos esto en un contexto que todos podemos entender. Imagina a alguien hoy en día, quizás un ejecutivo exitoso, trabajando sin descanso en una gran empresa, siguiendo órdenes, alcanzando metas, pero sintiendo que algo falta. Tal vez tú mismo has sentido eso, una rutina que te consume, pero que no te define. Longinos vivía así, atrapado en un ciclo de deber y violencia, hasta que el destino lo llevó a cruzarse con un hombre que cambiaría todo. Una noche, mientras patrullaba las calles de Jerusalén, escuchó rumores sobre un tal Jesús, un predicador que hablaba de amor y libertad. Longinos no le dio importancia, para él, era solo otro agitador. Pero algo en esas palabras quedó grabado en su mente. A menudo, vivimos nuestras vidas en piloto automático, siguiendo lo que se espera de nosotros. Pero, como Longinos, todos tenemos momentos en los que nos preguntamos si hay algo más grande esperándonos. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar esa voz interior que te pide buscar un propósito mayor? Ahora, con el escenario listo, Jerusalén a punto de estallar y Longinos en el centro de todo, llegó el momento que lo cambiaría para siempre. ¿Qué pasó cuando este centurión, un hombre de hierro, se enfrentó al juicio de Jesús de Nazaret? Acompáñanos en la siguiente parte para descubrir cómo un simple encuentro comenzó a romper las cadenas de su corazón. La noche había sido larga en Jerusalén. Las antorchas iluminaban las calles, pero la oscuridad parecía tragarse todo. Longinos, el centurión, estaba alerta, supervisando a sus hombres mientras un hombre llamado Jesús de Nazaret era llevado ante el tribunal de Poncio Pilato, el gobernador romano. La multitud murmuraba, los líderes religiosos gritaban acusaciones, y en el centro de todo estaba este hombre, con las manos atadas, pero con una calma que desconcertaba a todos. ¿Cómo podía alguien, enfrentado a la muerte, permanecer en silencio? Ese silencio fue lo primero que intrigó a Longinos, y lo que comenzaría a cambiarlo todo. El juicio de Jesús no era un evento cualquiera. Según el Evangelio de Juan, 19, 9-11, Pilato miró a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con serenidad, tú lo dices. Pero cuando los sacerdotes lo acusaron de blasfemia, de proclamarse hijo de Dios, Jesús no se defendió. Ni una palabra. Pilato, un hombre acostumbrado a los gritos de los condenados, estaba asombrado. ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? ¿No vas a defenderte? Pero Jesús permaneció callado, con una dignidad que parecía desafiar el poder de Roma. Longinos, desde un rincón, observaba. Había visto a hombres suplicar, mentir, gritar para salvarse. Pero este hombre era diferente. Piensa en un momento de tu vida en el que enfrentaste una injusticia. Quizás alguien te acusó sin razón, o tuviste que defenderte en una situación difícil. Ahora imagina elegir el silencio, no por debilidad, sino por fuerza interior. En España, durante las procesiones de Semana Santa, vemos imágenes de Jesús cargando la cruz, y su silencio nos recuerda esa fuerza. Para Longinos, este momento fue como un relámpago en la oscuridad. No entendía por qué, pero algo en la calma de Jesús lo hacía sentir incómodo, no por la situación, sino por lo que ese hombre representaba. El silencio puede ser más poderoso que las palabras. Cuando enfrentamos desafíos, a veces la mejor respuesta no es pelear o justificarnos, sino mantener la calma y confiar en nuestra verdad. ¿Has tenido alguna vez un momento en el que el silencio te dio fuerza? Pero el juicio no terminó ahí. La multitud gritaba, «Crucifícalo», y Pilato, presionado, tomó una decisión que sellaría el destino de Jesús. Longinos recibió la orden de preparar la crucifixión, pero algo en su interior ya comenzaba a agitarse. ¿Qué pasó cuando este centurión acompañó a Jesús en su camino al Gólgota? Acompáñanos en la siguiente parte para descubrir cómo el dolor y la dignidad de un hombre condenado comenzaron a romper el corazón de un soldado. Las calles de Jerusalén estaban llenas de gritos, polvo y dolor. Era un viernes de Pascua, y la ciudad parecía contener el aliento mientras un hombre, Jesús de Nazaret, cargaba una cruz pesada hacia el Gólgota, la colina de las calaveras. Longinos, el centurión romano, marchaba al frente, abriendo paso entre la multitud. Había escoltado a muchos condenados antes, pero esta vez algo era diferente. Este hombre no maldecía, no suplicaba, no se resistía. Cada paso que daba, a pesar de las heridas y el peso aplastante de la cruz, estaba lleno de una dignidad que Longinos no podía ignorar.
¿Qué tenía este Jesús que lo hacía tan distinto? El camino al Gólgota no era solo un trayecto físico, era una procesión de sufrimiento y amor. La multitud estaba dividida. Algunos escupían y gritaban insultos, otros lloraban en silencio. Entre ellos, María, la madre de Jesús, buscaba desesperadamente a su hijo. Según el Evangelio de Juan, ella logró acercarse justo cuando Jesús cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Con el rostro lleno de sangre y lágrimas, María se arrodilló a su lado y, con voz quebrada, susurró, «Estoy aquí». Jesús, apenas capaz de alzar la cabeza, respondió, «Madre, ya ves cómo hago nuevas todas las cosas». Esas palabras, llenas de esperanza en medio del dolor, resonaron en el corazón de Longinos, aunque aún no lo entendía. Pongamos esto en un contexto que todos conocemos. Imagina a una madre en una procesión de Semana Santa, viendo la imagen de Jesús cargando la cruz, sintiendo su dolor como si fuera propio. Ese amor inquebrantable entre María y Jesús es algo que todos, en España, entendemos profundamente. Para Longinos, este momento fue un golpe al alma. Él, que había presenciado la muerte sin inmutarse, comenzó a sentir una incomodidad extraña. No era la violencia lo que lo perturbaba, sino la fortaleza de un hombre que, aun cayendo, seguía levantándose, y la devoción de una madre que no abandonaba a su hijo. A veces, la verdadera fuerza no está en resistir el dolor, sino en seguir adelante con amor y propósito, incluso cuando todo parece perdido. Como Jesús y María, todos enfrentamos momentos en los que debemos cargar nuestras propias cruces. Queda la fuerza para levantarte cuando caes. Pero el camino al Gólgota no había terminado. Jesús, agotado, cayó una tercera vez, y Longinos tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Qué pasó cuando llegaron a la colina y los clavos comenzaron a sonar? Acompáñanos en la siguiente parte para descubrir el momento que hizo temblar la tierra y el corazón de un centurión. El Gólgota, una colina árida y desolada, se alzaba bajo un cielo que parecía contener el aliento. Longinos, el centurión, estaba de pie, con los brazos cruzados, supervisando lo que parecía ser otra ejecución más. Pero esta no era una crucifixión cualquiera. Jesús de Nazaret, ensangrentado y agotado, fue clavado en una cruz tosca entre dos ladrones. Cada golpe del martillo resonaba en el silencio, y mientras la multitud contenía el aliento, algo en el corazón de Longinos comenzó a romperse. ¿Qué tenía este hombre que, incluso en la agonía, hablaba de perdón y amor? Según el Evangelio de Juan 7:34, cuando Jesús exhaló su último aliento, la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó en dos. Pero antes de ese momento, Jesús pronunció palabras que dejaron a Longinos sin palabras. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Perdón para los soldados que lo azotaron, para la multitud que lo insultó, incluso para Longinos, quien supervisaba su muerte. Y luego, en un susurro que resonó como un trueno, Jesús dijo, «Consumado es». Con esas palabras, inclinó la cabeza y murió. En ese instante, Longinos, el hombre que había visto morir a cientos sin inmutarse, cayó de rodillas y exclamó, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Pongamos esto en un contexto que todos podemos entender. Imagina estar en una procesión de Semana Santa, mirando una imagen de Jesús en la cruz, y de repente, sientes que esas palabras de perdón son para ti. En España, donde la fe es parte de nuestra alma, sabemos lo que significa un momento que te sacude hasta lo más profundo. Para Longinos, este fue ese momento. No fue solo la muerte de un hombre, fue el nacimiento de una verdad que cambiaría su vida y la historia del mundo. A veces, los momentos más oscuros son los que nos muestran la luz. Como Jesús, que ofreció perdón en su hora final, nosotros también podemos elegir amor y compasión, incluso cuando todo parece perdido. Has tenido un momento en tu vida donde el perdón te liberó o te dio esperanza. Pero la historia de Longinos no termina en el Gólgota. Ese día marcó un punto de inflexión, pero lo que vino después fue aún más sorprendente. ¿Qué pasó cuando este centurión, tocado por lo que había visto, comenzó a cuestionar todo lo que creía? Acompáñanos en la siguiente parte para descubrir cómo Longinos dejó de ser un soldado de Roma para convertirse en un testigo de la fe. El Gólgota quedó atrás, pero para Longinos, el centurión romano, el eco de aquel viernes no se desvanecía. Había visto a Jesús morir en la cruz. Había sentido la tierra temblar, y sus propias palabras, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, resonaban en su mente como un tambor que no paraba. Pero, ¿cómo podía un hombre que había vivido para Roma, que había empuñado la lanza contra un condenado, empezar a cuestionar todo su mundo?
Este fue el comienzo de una transformación que lo llevaría de ser un ejecutor a convertirse en un creyente, un cambio que lo marcaría para siempre. En los días siguientes, Longinos no podía dormir. La imagen de Jesús, su calma a la cruz, sus palabras de perdón, lo perseguían como una llama que no se apagaba. Según la tradición cristiana, cuando Longinos atravesó el costado de Jesús con su lanza, sangre y agua tocaron sus ojos, curando una dolencia que lo aquejaba. Pero no fue solo su vista la que sanó. Algo en su alma comenzó a despertar. Por primera vez, Longinos se preguntó si el imperio al que servía era realmente justo. Una noche, mientras caminaba por las calles silenciosas de Jerusalén, escuchó rumores. La tumba de Jesús estaba vacía. Algunos decían que había resucitado. Y aunque no lo entendía del todo, algo en su corazón le decía que era verdad. Piensa en un momento en tu vida cuando todo lo que creías se tambaleó. Tal vez fue una pérdida, una revelación, o un encuentro que te hizo ver el mundo de otra manera. En España, muchos hemos sentido esto durante momentos de reflexión, como la Semana Santa, cuando las procesiones nos recuerdan que la fe puede transformar incluso los corazones más duros. Para Longinos, este fue su punto de quiebre. Decidió buscar a los discípulos de Jesús, aquellos que lo habían seguido, para entender quién era realmente este hombre al que había ayudado a crucificar. La transformación comienza cuando nos atrevemos a cuestionar nuestras creencias y buscamos la verdad, incluso si eso significa dejar atrás lo que siempre hemos conocido. Como Longinos, todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir entre quedarnos en la comodidad o dar un salto de fe. ¿Cuál ha sido tu momento de cambio? Pero este fue solo el comienzo del viaje de Longinos. Habiendo encontrado una nueva verdad, decidió dejar atrás su vida como soldado. ¿Qué pasó cuando este centurión, una vez leal a Roma, comenzó a predicar el mensaje de Jesús? Acompáñanos en la siguiente parte para descubrir cómo Longinos se convirtió en un mensajero de la fe, desafiando al imperio que una vez sirvió. Longinos ya no era el mismo. El centurión que una vez marchaba con orgullo bajo la bandera de Roma ahora caminaba descalzo, con el corazón en llamas. Había dejado atrás su armadura, su espada, y su vida como soldado. En su lugar, llevaba una nueva misión: compartir la verdad que había encontrado al pie de la cruz. Pero, ¿cómo podía un hombre que había ejecutado a Jesús de Nazaret convertirse en su mensajero? La respuesta está en los caminos polvorientos de Capadocia y Cesarea, donde Longinos predicó el Evangelio con una pasión que conmovió corazones y desafió al imperio. Imagina a Longinos frente a una multitud en Cesarea, una ciudad vibrante llena de comerciantes, soldados y escépticos. Con voz firme, pero llena de humildad, contó lo que había visto. Yo estuve allí. Vi a Jesús morir en la cruz, y en su muerte descubrí la vida. Según la tradición cristiana, sus palabras no eran las de un predicador común. Eran el testimonio de un hombre que había tocado la sangre de Cristo. Una vez, en Capadocia, enfrentó a una comunidad que dudaba de su historia. Pero cuando relató el momento en que la tierra tembló y el velo del templo se rasgó, muchos cayeron de rodillas, convencidos de que su fe era real. Cada palabra de Longinos era un puente entre su pasado como verdugo y su presente como creyente. Pongamos esto en un contexto actual. Piensa en alguien que cambia radicalmente su vida, como un empresario que deja su carrera para dedicarse a una causa benéfica, o un artista que usa su talento para inspirar. En España, vemos esto en figuras como San Ignacio de Loyola, quien pasó de ser soldado a fundar los jesuitas. Longinos, al igual que ellos, encontró un propósito mayor. Pero no fue fácil. Abandonar Roma significaba convertirse en un traidor, vivir escondido, y enfrentarse a la persecución. Cada paso que daba era un acto de valentía. La fe y el propósito nos piden arriesgarlo todo. Como Longinos, a veces debemos dejar atrás la seguridad para seguir lo que creemos. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por aquello en lo que crees de verdad? Pero el camino de Longinos estaba lejos de terminar. Roma no perdona a quienes la desafían, y su nueva misión lo pondría en la mira del imperio. ¿Qué pasó cuando Longinos enfrentó su prueba final? Acompáñanos en la siguiente parte para descubrir cómo su fe lo llevó a un destino que lo convirtió en leyenda. Longinos había encontrado su propósito, pero el precio de su fe estaba a punto de hacerse evidente. Después de años predicando el Evangelio en tierras lejanas como Capadocia y Cesarea, su nombre comenzó a resonar entre los primeros cristianos. Pero también llegó a los oídos de Roma, un imperio que no perdonaba a quienes lo desafiaban. Longinos, una vez un centurión respetado, ahora era un traidor a los ojos de sus antiguos aliados. ¿Cómo enfrentó este hombre, que había pasado de empuñar una lanza a proclamar la palabra de Cristo, su prueba final?
Su destino estaba sellado, pero su fe lo llevó a un final que lo convirtió en leyenda. La tradición cuenta que Longinos fue arrestado en una noche fría, traicionado por aquellos que alguna vez lo llamaron compañero. Lo llevaron encadenado ante un tribunal romano, donde le ofrecieron una última oportunidad: renunciar a su fe en Jesús para salvar su vida. Pero Longinos, con la misma calma que había visto en Jesús años atrás, respondió con una convicción inquebrantable: no puedo negar al que me dio la vida verdadera. En una colina desierta, bajo un cielo gris, fue decapitado. Según la tradición cristiana, murió con los ojos alzados, como Jesús en la cruz, susurrando una oración final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su tumba en Capadocia se convirtió en un lugar de peregrinación, donde muchos aseguraban que ocurrían milagros. Piensa en alguien en la historia de España, como San Juan de la Cruz, que enfrentó persecución por su fe, pero eligió mantenerse firme. O imagina a una persona hoy en día que defiende sus creencias, incluso cuando significa perderlo todo: un trabajo, amistades o seguridad. Longinos nos recuerda que la fe verdadera a menudo requiere sacrificios, pero deja un legado que trasciende el tiempo. Su muerte no fue el final, fue el comienzo de su historia como San Longinos, venerado por generaciones. A veces, las decisiones más difíciles son las que definen quiénes somos. Como Longinos, todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre la comodidad y la verdad. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por lo que realmente importa en tu vida? El martirio de Longinos marcó el fin de su vida terrenal, pero su historia sigue inspirándonos. ¿Qué podemos aprender de este hombre y de otros como él, que cambiaron el mundo con su fe? Acompáñanos en la siguiente parte para descubrir cómo las lecciones de Longinos pueden iluminar nuestro propio camino hoy. Hemos recorrido un largo camino con Longinos, desde las calles polvorientas de Jerusalén hasta su sacrificio final en una colina solitaria. Este hombre, que comenzó como un centurión romano endurecido por la guerra, se transformó en San Longinos, un símbolo de fe y redención. Pero, ¿qué significa su historia para nosotros hoy, en un mundo tan diferente al del año 33? La respuesta está en el corazón de su viaje: la valentía de cuestionar, la fuerza para cambiar y el coraje de vivir por algo más grande que uno mismo. Vamos a reflexionar juntos sobre lo que Longinos nos enseña, aquí y ahora, en nuestra España moderna. Primero, Longinos nos muestra que nunca es tarde para cambiar. Él era un hombre de Roma, leal a un imperio que parecía invencible, pero un solo momento al pie de la cruz lo llevó a replantearse todo. Piensa en alguien en tu vida, quizás un amigo o un familiar, que dejó un trabajo estable o una vida cómoda para seguir un sueño o una creencia. En España, donde la Semana Santa nos reúne cada año para recordar el sacrificio de Cristo, vemos este espíritu de transformación en las historias de quienes, como Longinos, encuentran un propósito mayor. Tal vez tú mismo has sentido ese llamado, esa voz interior que te pide dar un paso hacia lo desconocido. Segundo, Longinos nos enseña el poder del testimonio personal. Su historia conmovió a multitudes porque no hablaba de teorías, sino de lo que había visto y sentido. En nuestra vida diaria, compartir nuestras experiencias auténticas puede inspirar a otros. Por ejemplo, imagina a alguien en tu comunidad que, tras superar una adversidad, comparte su historia en una reunión parroquial o en redes sociales, motivando a otros a seguir adelante. Longinos fue ese faro de luz para los primeros cristianos, y nosotros también podemos serlo. La vida nos da oportunidades para encontrar nuestro propósito, pero requiere valentía para actuar. Como Longinos, todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir si seguir el camino fácil o abrazar la verdad, aunque sea difícil. ¿Cuál es ese momento en tu vida que te está llamando a ser valiente? Antes de cerrar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué parte de la historia de Longinos te ha tocado más? Déjanos un comentario y comparte tu pensamiento. Nos encantaría saberlo. Y ahora, ¿cómo podemos llevar estas lecciones a nuestra vida diaria? En la próxima parte, uniremos todo lo que hemos aprendido y exploraremos cómo la historia de Longinos conecta con otros héroes de la fe que cambiaron el mundo. No te lo pierdas. Hemos viajado juntos por la vida de Longinos, desde su papel como centurión en la crucifixión de Jesús hasta su sacrificio final como mártir. Su historia no es solo un relato del pasado, es un faro que ilumina nuestro presente. Longinos nos mostró que un solo momento puede cambiarlo todo, que la fe puede transformar incluso el corazón más endurecido, y que el coraje de seguir la verdad puede dejar un legado eterno. Pero, ¿cómo conecta esta historia con nosotros hoy? ¿Y cómo se relaciona con los hombres que llevaron el mensaje de Cristo a los confines del mundo? La historia de Longinos no terminó con su muerte. Según la tradición, su tumba en Capadocia se convirtió en un lugar de milagros,
un símbolo de esperanza para los primeros cristianos. Pero su verdadero legado fue inspirar a otros, como los 12 apóstoles, quienes, sin ejércitos ni riquezas, llevaron el Evangelio a tierras lejanas, enfrentando persecuciones y desafíos inimaginables. En España, conocemos bien este espíritu. Piensa las procesiones de Semana Santa, donde miles se reúnen para honrar la fe que comenzó con hombres como Longinos, Pedro, Juan y los demás. Cada paso en esas procesiones es un eco de sus sacrificios, un recordatorio de que la fe puede mover montañas. Imagina a alguien en tu vida que, con un pequeño acto de valentía, cambió algo para mejor. Un maestro que te inspiró, un amigo que te apoyó en un momento oscuro, o incluso tú mismo, cuando decidiste seguir tu corazón. Longinos y los apóstoles nos enseñan que no necesitamos poder o riqueza para marcar la diferencia. Solo necesitamos fe, amor y determinación. En un mundo lleno de ruido y distracciones, su historia nos invita a detenernos y preguntarnos, ¿qué legado quiero dejar? Una pequeña lección para nosotros. No importa cuán pequeño parezca tu impacto, cada acto de fe, bondad o valentía puede cambiar el mundo para alguien. Como Longinos, todos tenemos la oportunidad de dejar una huella que trascienda el tiempo. ¿Cuál será tu próximo paso para vivir con propósito? Antes de despedirnos, quiero invitarte a compartir esta historia. Si el viaje de Longinos te ha tocado el corazón, déjanos un comentario contándonos qué momento te inspiró más. Dale like si crees que la fe puede cambiar vidas, y suscríbete para no perderte nuestro próximo vídeo, donde exploraremos cómo los 12 apóstoles desafiaron al mundo con su mensaje. No quieras perderlo. Porque, como Longinos, tú también puedes ser parte de una historia que nunca termina.